Ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos a explorar más la conexión entre transformaciones lineales y matrices. Habíamos visto antes que una matriz era un ejemplo de una transformación lineal, o que el producto dado por una matriz era una transformación lineal, ¿verdad? Entonces, si tenemos una matriz sobre un cuerpo, esta matriz A nos define una transformación lineal que va de Fn en Fm, dada por el producto de matrices. Y vamos a ver lo contrario, que en dimensión finita, para cada transformación existe una matriz que tiene una propiedad similar. Primero, entendamos un poquito más lo que pueden hacer las transformaciones lineales. Y es que antes teníamos el teorema del rango de nulidad, nos decía, bueno, que la dimensión de un espacio es, bueno, no importa, omitamos eso. Primero vamos a entender un poco más lo que puede hacer una transformación lineal. Para esto vamos a ver una propiedad que nos va a decir lo siguiente. Digamos que uno tiene una base de V, sea V1, V2, Vn, una base de V. Y tomemos n vectores en otro espacio vectorial. Entonces, sean U1, U2, hasta UN, cualesquiera vectores en U, que es otro espacio vectorial. Resulta que no importa quién sean estos U's, hay una transformación lineal que me va a asociar los U's a los U's, en ese orden que esté dado. Entonces, hay un teorema que nos va a decir que existe una, y voy a agregarle que es única, transformación lineal T, que iría de V en U, tal que T de VI es igual a sub I para I igual 1, 2, hasta ahí. Entonces tenemos una base de V, tenemos vectores cualesquiera, y bueno, mandemos V1 a U1, V2 a U2, V3 a U3, UN a UN. Esto es una función que asocia n los vectores de V en n los vectores de U. Y resulta que puedo considerar una transformación que haga esto. Puedo extender esta función a una transformación lineal de todo el espacio. ¿Y cómo hacemos eso? Hay que usar la linealidad de T. Entonces, si esta transformación existe, ¿qué es lo que hace? Separa sumas y saca escalares. Y miren lo siguiente. Si V es combinación lineal de estos vectores V, y esto ocurre porque los V son una base, entonces nosotros sabemos que T de V sería la suma de lambda I T de VI, que termina siendo la suma de lambda I U sub I. Al saber qué le hace una transformación lineal a una base, ya sabemos cómo se comporta la transformación de los demás vectores. O cómo se debería comportar, ¿verdad? Porque aquí estamos diciendo, suponga que hay una transformación lineal que hace esto. Esto es lo que le haría a los vectores. Verifiquemos que en efecto, esto es una transformación lineal. Entonces, hagamos esa verificación. Básicamente, que si definimos usted de esta forma, tenemos una transformación lineal que tiene la propiedad que teníamos antes.
una cosa también es verificar el hecho de que tenga esa propiedad, pero aquí es muy sencillo ver que como VI es la suma desde j igual 1 hasta n de delta ij por vj, donde delta ij va a ser 0 si es diferente de j y va a ser 1 si es igual a j. La función delta ij se conoce también como la delta de Kronecker. Y entonces, por definición, ven que T de VI sería esta suma, j igual 1 hasta n, de la delta ij por u sub j, y esto es u sub i, ¿verdad? Entonces cumple esa primera propiedad que le asocia a cada vector VI de la base, le asocia el u correspondiente. Entonces ya verificamos que tiene esa propiedad. Lo que falta verificar ahora es que en efecto es transformación lineal. Intentamos considerar dos vectores. Entonces, sean v y v', en v, dos vectores, y considero un escalar, y todos arbitrarios. Entonces, vamos a ver que son cualesquiera. Como los u es una base, nosotros sabemos que existen los escalares alfa 1 hasta alfa n y beta 1 hasta beta n en F, tales que V es la sumatoria de igual 1 hasta n de alfa i por V, y V' es la sumatoria desde igual 1 hasta n de beta i por V. Entonces vean que así definido, nosotros tenemos que T de V es igual a sumatoria desde igual 1 hasta n de alfa i por u sub i, mientras que T de V' terminará siendo la suma desde igual 1 hasta n de beta i por u sub i. Y entonces, lo que vamos a ver es que T de lambda veces V más V', bueno, ¿qué es lambda V más V'? Como las coordenadas en la base que nos están dando son únicas, nosotros vamos a tener que estamos aplicando T a la sumatoria de lambda alfa i más beta i multiplicado por el vector vi, suma desde igual 1 hasta n, donde estos son escalares. Y la definición de T es que cambian los VIs en esta suma por los USUIs. Entonces tenemos sumatoria de lambda alfa i más beta i por USUI igual 1 hasta n. Y aquí si usamos distributividad, podemos separar la suma en dos sumatorias. Que nos quede lambda alfa i USUI más sumatoria es igual 1 hasta n de beta i por USUI, que terminará siendo lambda veces t de v más t de v'. Entonces eso nos dice que tenemos una transformación lineal, porque todo lo que estábamos usando era arbitrario. ¿Okay? Entonces, ese resultado es súper importante, ¿verdad? Porque eso nos dice dos cosas. Bueno, a simple vista, el resultado nos dice que si tenemos una transformación lineal, hay una única forma de extenderla, ¿verdad? Existe una forma de hacer esta extensión y obtener una transformación lineal. Entonces, muy bonito, porque yo quiero una transformación lineal que mande la base en cierto lado, puedo hacerlo. Me lo extiende. Pero también vean lo que nos dice. Nos dice que si entendemos lo que una transformación lineal le hace a la base, ya entendemos la transformación lineal porque esta es única. Y es porque se extiende por linealidad. Entonces,
si ya entendemos qué pasa con la base de V, vamos a poder saber qué pasa con todos los vectores. Bueno, ¿qué pasa si escribiéramos las imágenes de esta base en términos de la base del espacio de llegada, del punto de llegada, del U? Digamos que sea V una base de V. Y digamos que tenemos B', una base de U. ¿Ok? Entonces, y aquí vamos a escribir los vectores de esta forma. Digamos que V es V1, V2 hasta Vn. Y B' sería U sub 1, U sub 2 hasta U sub n. Es decir, estamos suponiendo que las dimensiones son finitas y que la dimensión de V sería n y la dimensión de U sería n. Entonces aquí sean estos U, V de dimensión finita. Y aquí tendríamos que la dimensión de V, estamos diciendo implícitamente que sería un n y la dimensión de U, un n. Ok. Si T de V en U es una transformación lineal, nosotros, para entender la transformación lineal, tenemos que saber qué le hace la transformación lineal a los vectores de la base, lo que decía el resultado anterior. Entonces, tenemos esta transformación lineal y todo un vector VJ. Entonces, T de VJ, por solo el hecho de que la transformación va de U en U, no usando todavía que es una transformación lineal, sabemos que la imagen está en U, donde U es generado por los U's, U1, U2, hasta UM. Y entonces, lo que vamos a saber es que TVJ es una combinación lineal de los U's, ¿verdad? Entonces, existen escalares, llamémoslo A1, A2, hasta AM, escalares, tales que T de VJ es igual a 1 por 1 más A2 por U2 hasta AM por UN. Eso sí, vean que esto pasa para cualquier índice J. Pasa para cualquier índice J. Entonces, para diferenciar, agreguémosle un segundo índice a estos escalares, un índice J. Entonces, tenemos que la imagen de TVJ va a ser una suma combinacional de A sub I J, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa esto? En términos, ¿qué significa esto si consideramos un vector cualquiera de V? Entonces, vamos a considerar que V es una combinación lineal de estos vectores. Entonces, si V tiene la forma lambda 1 V1 a lambda 2 V2 hasta lambda n Vn, nosotros sabemos que T de V tiene la forma, voy a escribirlo en modo sumatoria desde J igual 1 hasta n de lambda J, T de VJ. Eso que está aquí arriba, lo que nos dice es que T de VJ es igual a esta sumatoria, pero este de aquí nosotros lo tenemos arriba, es esta suma de aquí.
vamos a tener esta sumatoria que está por aquí. Y esto sería una sumatoria doble. J igual 1 hasta n de, voy a dejar la J todavía afuera, y abajo tenemos una sumatoria desde igual 1 hasta m de a sub i j de u sub i. La idea final es que esto sea una combinación lineal de los u sub i's, que son la base en u. Estamos hablando de un vector que está en u. Entonces, si lo escribimos diferente, podemos escribir como suma de i igual 1 hasta n, hasta m, de un escalar, donde este escalar involucre la sub ij, y voy a poner lambda j, pero a la derecha. Lambda j, j igual 1 hasta n, y tenemos u sub i. Entonces esto de aquí, le voy a poner un nombre, voy a llamarle p sub i. Entonces simplemente esto, vean que es una sumatoria, pero estamos sumando y multiplicando escalares, entonces termina siendo un escalar. Tenemos sumatoria desde igual 1 hasta m de b sub i multiplicado por u sub i. B sub i parece ser algo un poquillo complicado porque suma y producto, pero a fin de cuentas relacionado directamente con las imágenes de los subesís. Bueno, veamos con detalle qué nos va diciendo esto. Vean lo que nos dice. Como los escalares que usamos para escribir V son los lambda, lo que nosotros tenemos es que en base B, las coordenadas de V son lambda 1, lambda 2, hasta lambda n. Mientras que arriba, la imagen T de V es combinación lineal de los B's, es decir, que que las coordenadas en base B' de T de VI es B sub 1, B sub 2, hasta B sub M. Entonces vean lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué es B sub I? Esto que está aquí ya lo conocemos antes. Es un producto matricial. Si nosotros consideramos A, la matriz con entradas A sub I, J, y vean que A aquí sería una matriz M por N en F, vean que lo que está aquí arriba nos va diciendo que si nosotros tomamos A y lo multiplicamos por los lambda i's, que son las coordenadas de V en base B, eso sí, si lo vemos como columna, esto es igual a las coordenadas de T de V en base B'. Eso es lo que nos va diciendo. Entonces sí, aquí haciendo nota que esto es viéndolo como vectores columna. Entonces esto vale la pena pensarlo así, como vectores columna, pero llegamos a esta identidad, donde esta matriz que tenemos aquí es la que se obtiene simplemente evaluando T en una base. Entonces, como sabemos multiplicar matrices, entender la transformación lineal es sencillo, porque es saber las imágenes en una base y luego multiplicar por una matriz. Veamos un ejemplo. Tenemos una transformación lineal que va de R2 en R3. Esta transformación lineal toma un vector 1, 2
y lo envía en 3, 2, 1. Y toma otro vector 3, 4 y lo envía en 6, 5, 4. Entonces, es fácil ver que estos dos vectores que están aquí son LI. Entonces, si consideramos la base formada por estos vectores, 1, 2, 3, 4, y digamos que consideramos la base de R3 como la base canónica, entonces V' sería E1, E2, E3. Aquí vamos a tener que la matriz de la transformación se obtenía al evaluar. Aquí obteníamos los escalares. La matriz de la transformación se obtenía al evaluar. Esto tiene dimensión 3 por 2, 3 filas, 2 columnas. Y esto que tenemos aquí, en este caso particular, bueno, esto es 3 por E1, más 2 por E2, más 1 por E3. Este de aquí es 6 por E1, más 5 por E2, más 4 por E3. Entonces, en este caso particular, lo que nos dice es que la imagen de un vector en la base nos da escalares que van a terminar siendo escalares en la columna de una matriz. Entonces, veámoslo aquí un momento. Cuando consideramos la transformación, tenemos a sub 1j, a sub 2j, a sub mj. El j estaba fijo, quiere decir que vamos variando sobre la fila, sobre una columna j y variamos sobre la fila. Entonces, en este caso, podemos 3, 2, 1 y ponemos 6, 5, 4. Y bueno, ¿qué podemos obtener de aquí? En realidad, para obtener la imagen de cualquier vector, si ya sabemos sus coordenadas en la base B, es cuestión de multiplicar por una matriz. Nosotros tenemos, por ejemplo, que 1, 0 es lo mismo que menos 2 veces el vector 1, 2 más el vector 3, 4. Bueno, este está multiplicado por un 1. ¿Eso qué nos dice? Quiere decir que para encontrar t de 1, 0, lo que tenemos que hacer, bueno, encontrar t de v0 en la base de B', lo que tenemos que hacer es agarrar la matriz A y multiplicarla por el vector menos 2,1. Esto de aquí es lo mismo que multiplicar por esta matriz 3, 5, 2, 5, 1, 4 por menos 2, 1. Esto nos va a dar el vector 0, 1 y 2. Y como les decía, bueno, en realidad no da tipo vector columna. Este es el vector, esta es el vector en base canónica, pero también como estamos en R3, eso nos describe muy bien quién es el vector. Y vean que aquí lo que estamos haciendo de forma equivalente es decir, bueno, t de 1, 2 es lo mismo que menos 2 veces t de 1, 2 más t de 3, 4, donde nosotros sabemos que este de aquí es menos 2 veces 3, 2, 1, y el otro de aquí es 6, 5, 4. Entonces, si hacemos la resta, en la primera entrada tenemos un 6 negativo, un 6 positivo a la derecha, nos queda 0. Menos 4 más 5 es un 1 positivo, y un 2 negativo y un 4 positivo es un 2. En efecto, es lo mismo. Bueno, entonces para toda transformación lineal podemos encontrar una matriz que la representa. Eso sí, hay varias variables que aparecen aquí.
o varios parámetros que le estamos dando a la transformación lineal. Y ven que aquí tenemos una V, una base de V, y también tenemos una base de V'. Perdón, una base de U, que es B'. Entonces, ocupamos estos dos porque si le damos diferentes bases, obtendríamos una matriz distinta. No es de extrañarse. Pero bueno, este resultado lo que nos dice es que las transformaciones lineales y las matrices no son tan diferentes. El ejemplo que teníamos, que una matriz era una transformación lineal, es muy importante en ese sentido, entonces. Bueno, ¿qué otros parecidos vamos a tener? En realidad, este resultado nos dice que las matrices y transformaciones lineales son muy parecidas. Y lo que resulta aquí es que las transformaciones lineales comparten el álgebra matrices. Es idéntico. Vamos a denotar por L de V, U el conjunto de transformaciones lineales de V en U. Entonces, igual que las matrices, este conjunto de transformaciones lineales es un espacio vectorial. Tenemos que L de V, U es un espacio vectorial. Bueno, recuerden que para hablar de un espacio vectorial necesitamos dos operaciones. Entonces, vamos a tener una suma que si tenemos T y S en L, V, U, entonces T más S sería transformación lineal, que sería sume las imágenes. Entonces aquí, como estamos hablando de funciones, recuerden que para definir una suma hay que saber qué le hace a los vectores. Entonces lo que le hace a un vector V es que nos devuelve T de V más S de V. Y esto está bien definido porque como las imágenes son vectores, también los podemos sumar. Entonces, así se define la suma. Y el producto por escalar, vamos a obtener lambda veces T. Es fácil ver que estas van a ser transformaciones lineales y que satisfacen los axiomas de espacio vectorial. Entonces, lo vamos a dejar como ejercicio. Sí, sí. Verificar que en efecto LVU es un espacio vectorial con estas operaciones. Pero lo más curioso es lo siguiente, que si estamos como antes, si V y U son espacios de dimensión finita, si tenemos estos espacios de dimensión finita, tenemos B y B' son bases de V y U, y tenemos dos transformaciones lineales. Entonces, si tenemos T y S, que son transformaciones lineales de U en V, de V en U, y consideramos las matrices que las representan, entonces A, B, N, N, F,
son las matrices. Tales que si aplicamos la transformación a un vector V y lo consideramos en base de prima, esto es lo mismo que tomar la matriz A y multiplicarla por el vector V en base B, ¿sí? Y hagamos lo mismo con S. Entonces digamos que lo mismo pasa para S. Con la matriz B. Entonces, la matriz suma va a tener este efecto para la transformación T más S. Entonces, lo que vamos a ver es que T más S, si lo aplicamos a V, digamos que lo pensamos en base B', bueno, esto es no, nada más y nada menos que la suma de dos vectores, ¿verdad? T de V más S de V en la base de prima. Y en la base de prima nosotros sabemos que las coordenadas de una suma son la suma de las coordenadas. Entonces esto se vuelve un producto matricial A por un vector V, un vector que es V en la base B, más B por un vector que es V en la base B. Y aquí estamos haciendo un producto de matrices, ¿verdad? Aquí estamos hablando de matrices. Entonces podemos usar distributividad para decir, bueno, esto es A más B por el vector V en base B. Las coordenadas de este vector V. Quiere decir que esta matriz A más B es la matriz que representa T más S. Similarmente, con el producto escalar podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Una T de V en la base B' es lo mismo que lambda por T de V en la base B', que termina siendo lambda por A por V en la base B. Y resulta que no solo con la suma, sino con el producto. Nosotros podemos definir un producto de transformaciones lineales. ¿Cómo se define este producto? Se define con la composición. Entonces, primero, para que la composición tenga sentido, es de la siguiente forma. Si tenemos tres espacios vectoriales, eso sí, recordando siempre sobre el mismo cuerpo de escalares para que eso tenga sentido, y consideramos dos transformaciones lineales, digamos que T es una transformación lineal que va de V en U, y S es una transformación lineal que va de U en W. Entonces, aquí está V, aquí está U, y aquí está W. Entonces, T iría por aquí, y S iría por acá. Nosotros podemos hacer la composición. Podemos componer S con T, ¿verdad? Primero aplicar T y luego S. Vamos a considerar el producto. Definimos el producto. Que sería ST, que estaría en L, V, W por medio de la composición. Por definición, va a ser igual a S compuesto con T.
¿Ok? Lo que vamos a verificar es que en efecto, bueno, la composición está definida para funciones, las dos son funciones. Entonces, es una función que empieza en V y termina en W. Lo que hay que verificar es que en efecto es una transformación lineal. En efecto es una transformación lineal. Y esto, pues tenemos que hacerlo de forma manual, que sería tome dos vectores, entonces si V1, V2 están en V y tenemos un escalar lambda en F, entonces ¿qué pasa si aplicamos ST al vector lambda V1 más V2? Entonces vean que esto por definición lo que dice es, bueno, esta es la composición, ¿verdad? Entonces componer quiere decir aplique esta compuesta a el vector que nos dieron, recordando que antes de vectores son elementos. Lo que esto dice es que este sería S evaluado en T, evaluado en lambda V1 más V2. Y aquí nos podemos saber que T es una transformación lineal y esto separa una suma. Entonces es S, lo estamos evaluando en la suma, lambda TV1 más TV2. Pero de nuevo, lo estamos evaluando S en una suma. Como S es transformación lineal, esto sería S de lambda TV1 más ST-V2. En este caso sacamos este escalar, lambda, y nos queda ST-V1 más ST-V2. Bueno, aquí arriba es que estamos evaluando, pero es una composición, entonces nos queda la composición ST-V2. ¿Ok? Y este producto se comporta igual al producto matricial, tiene propiedades muy similares. Y podemos ver, por ejemplo, que es compatible con la matriz de la transformación lineal. Entonces, parecido que antes, si tenemos B1, B2 y B3 bases de V, U, W respectivamente, si tenemos T una transformación lineal que va de V en U, S una transformación lineal que va de U en W, y si tenemos matrices asociadas, digamos que esta es la matriz A y esta es la matriz B. Entonces, bueno, aquí son A y B definidas en donde tenemos las dimensiones correctas. Eso sí, vean que el número de filas de A es la dimensión de U, que es lo mismo que el número de columnas de B. Pues aquí estamos, eso sí, tal no mencioné, si son espacios vectoriales de dimensión finita. Pongamos aquí dimensión finita. Y estas matrices están dadas de tal forma de que si aplicamos T de un V y lo revisamos en base 2, más en la base B2, esto mismo que agarrar A y multiplicar por el vector columna V, que es cuadrado en base B1, mientras que A es parecido, que todo un vector, perdón, B es parecido, pero con la transformación S, solo que vean que aquí vamos de otro espacio, ¿verdad? Entonces, tendríamos que considerar más bien la base 3, esto mismo que tomar B y multiplicar por U, dado en la base 2. Entonces, el producto de las matrices B con A nos daría la representación de S por T, usando bases de referencia
B1 y B3. ¿Por qué? Pues lo verificamos de forma muy sencilla. Si nosotros consideramos S compuesto con T de V y lo hacemos en base B3, esto de aquí es lo mismo que tomar S y evaluarlo en un T de V, esto en base B3, y aquí usamos la matriz de la transformación, que es B, y porque estamos evaluando S en el vector TV. Entonces B multiplicado por el vector TV, dado en la base, que sería la base 2. Y luego por definición, bueno, aquí tenemos B, se ha multiplicado por A, multiplicado por el vector V en la base B1. Entonces, el producto de transformaciones lineales tiene estas propiedades, bueno, tiene esta compatibilidad con la matriz de la transformación lineal. ¿Okay? Entonces, lo que hay que ver, lo que estamos viendo aquí es que tenemos un álgebra de transformaciones lineales que se parece mucho al álgebra de matrices. Lo que pasa es que vean que las matrices solo existen en dimensión finita. Y realmente, para hablar de esta composición, no ocupamos dimensión finita, ni para hablar de la suma de transformaciones lineales. Vamos a mencionar un poco más de las propiedades de este álgebra de transformaciones lineales en la siguiente clase.